invitarles en este día de hoy I want to invite you today a que comparten el enlace. to share the link. Abre sus contactos Open your contacts y envía este enlace a tus contactos. and send this link to your contacts. Habrá alguien en tus contactos There may be someone in your contacts que está en una desesperación, that is desperate necesita una palabra de amor, and needs a word of love necesita una respuesta a su situación. and needs an answer to their situation. Estamos en guerra espiritual continuamente We are continually in spiritual warfare, y muchas personas and many people no saben pelear la buena batalla de la fe. do not know how to fight the good fight of faith. Y queremos este día de hoy And we want today ayudarles to help you a que puedan ser victoriosos so that you can be victorious en sus batallas. in your battles. Hoy yo quiero invitarles Today I want to a invite que you abren la palabra de Dios to conmigo open God's word with me en el libro de Efesios, to the book of Ephesians, capítulo 6, chapter 6, verso 12. verse 12. Efesios 6, 12. Ephesians 6:12. Dice así: It says, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Eterno Dios y Padre Celestial, Eternal Father and Heavenly te damos Father, gracias we give you thanks porque tú nos has dado because you have given us herramientas, tools armas Weapons que son poderosas that are powerful para destruir fortalezas. to destroy En esta strongholds. hora, Señor, In this hour, declaro que tu palabra I sale declare that your word goes de forth mi boca out of my mouth, y no va a retornar a ti vacía. and it does not return to you Porque tu void, palabra es una arma poderosa because your word is a powerful weapon para traer destrucción to bring destruction a todas las tinieblas to darkness que han querido destruir a las vidas, that has tried to destroy lives, hogares, homes, matrimonios, pero que hoy, Señor, marriages, and today, Lord, declaramos we declare que queda anulado that it will be known todo ataque every attack contra la familia, against the family, contra las almas against the souls que te pertenecen, Señor. that belong to you, Los Lord. arrebatamos de las garras del maligno hoy We uproot them from the hands of the y enemy now, proclamamos su and we victoria proclaim the en el victory nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Ustedes saben que hay una diferencia Do you all know that there is a difference entre sonido y ruido. between sound and noise? Oh, los que son músicos entendieron. Oh, Parece que those- Junior captó. Those that are musicians understand it. It seems like Junior caught it. Mira, muchas veces hay muchas críticas. Many times there are a lot of critics, Y hay veces que hay que detenernos and sometimes we have to hold back y no responder porque es puro ruido. and not respond because it's just noise. No pierdas tiempo Do not waste your time en responder a los críticos. in responding to the critics. Tu lucha no es con sangre ni carne. Your fight is not against flesh and blood. A cada hora somos bombardeados con pensamientos, Every hour we are bombarded with thoughts, decisiones que tomar, decisions to make, comentarios, comments, noticias, news, chismes. gossip. No hay nada bueno hoy en día. There's nothing good today. Cuando prendes la When televisión, you turn on the TV, malas noticias, bad news. una llamada telefónica, You get a phone call, malas noticias. bad news. Llegas a los supermercados, You go to the supermarket, oyes los comentarios de You la hear the gente, comments of the malas people. noticias, bad news. críticas Critics por todos lados. everywhere you go. En el hogar In the home, hay tribulación ahora mismo en un hogar. there are tribulations in the homes. Hay problemas matrimoniales. There are marital issues. Hay discusiones. There are Hay desacuerdos. discussions and discord. En todas partes que te muevas. In every part that you move, Oyes guerras. you hear war. Rumores de guerra. And rumors of war. Israel en guerra. Israel's at war. Ucrania en guerra. Ukraine's at war. Rusia en guerra. Russia's at war. Mire, no hay ningún lado hoy en día There is not a place
en que nos movamos that we move in y today, que no escuchemos and that we don't y hear, que no estemos experimentando and that we're not una experiencing guerra. a war. Hay una guerra, There is a war. hay una contienda. There is a Estamos contention ajá, contention por todas partes. from every part. Pero así como lo vemos en lo físico But as we see it in the physical, y estamos escuchando estos ruidos, and we're hearing these noises, estamos escuchando sonidos también we're also hearing sounds. para los que caminan en el For espíritu. those who walk in the Spirit, Hay un sonido there is a sound. y cuando escuchamos los ruidos And when we hear the podemos noises, we diferenciarlos can del differentiate them sonido y del ruido. from sound and noise. Nosotros tenemos que decidir We must decide por qué sonido nos vamos what sound that y we por want to qué follow ruido nos and vamos. what noise we want to follow. Continuaremos en el ruido Will we continue with the de las noise, críticas, from the critics, de las guerras, from the wars, de los from comentarios, the commentary, de tantas cosas malas, from a lot of las bad malas things, noticias? bad news? ¿Por cuál lado vamos a ir? What side are we going to ¿O go? vamos por el sonido del Espíritu? Or are we going to go with the sound of the Spirit? Mira, la palabra de Dios nos dice God's word tells us que la guerra es espiritual también. that our war is spiritual also. Por eso Pablo escribe a la iglesia en Éfesos That's why Paul was writing to y the le church dice of que Ephesus. nuestra lucha And he says that our fight no es con carne, It's not with no es con flesh sangre. and blood. Oye, tu lucha no es con tu esposo, Look, your fight is not tu with your lucha no es husband. con tu esposa, It's not with your wife. tu lucha no es con tu jefe, It's not with your tu boss. lucha no es con el conductor el que está manejando And it's ahora. not with the driver who's driving right now. Quizás te sacó el dedo. Maybe they gave you Tu the lucha no finger. es con él. Your fight is not Tu with lucha them. son con espíritus inmundos. It is with immoral Dice spirits, principados. principalities. Nuestra lucha es contra potestades. It is against powers. Mira, aún nuestra lucha es contra los gobernadores de las tinieblas Even our fight is against the powers of darkness de este siglo. of this world. Ustedes saben muy bien You guys know very well que el que está rigiendo ahorita mismo en ese nivel, en esa jerarquía, this person that is reigning in this en hierarchy. el área espiritual hablando, We're speaking in the spiritual world. es el enemigo de nuestra alma. It is the enemy of our soul. Pero que Dios nos ha dado a la iglesia But God has given the church, y nos ha dado, te ha dado a ti and He también, has also given you, al que me está escuchando ahora mismo, the person that's listening to el me que right estás now, en guerra espiritual. that is in spiritual battle. Dios te ha armado, God has armed nos you ha armado a todos and us, y nos ha dado el derecho and has given us the y right la legalidad and the legality de usar su nombre to use His name contra las tinieblas. against darkness. Mira, tu lucha no es con tu compañero de trabajo. Look, your fight is not against your coworker. Tenemos que aprender con quién es nuestra lucha. We have to learn who our fight is against. ¿Con quién tú estás peleando? Who are you fighting against? Gálatas 5:16 nos dice, Galatians 5:16 hablando says, a la iglesia, speaking to the church, hablando a los que hemos sido nacidos de nuevo. speaking to those who have been born again. Imagínense los que hemos sido nacidos de nuevo. And imagine those that have been born again. Tenemos luchas. We have No battles. porque tenemos a Jesús ahora. Not because we have Jesus now. La lucha empieza ahora. The fight begins now. Porque Satanás constantemente Because Satan is constantly está peleando, fighting, tirando sus dardos throwing his darts contra los hijos de Dios. against God's children. Así que nosotros estamos en una guerra constante. So we are in a constant war. Pero Gálatas 5:16 nos dice, But Galatians 5:16 tells us, dice, dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. so I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. I like that version. Me encanta esa versión. Mira, Look, si empezamos a permitir que el Espíritu Santo if we allow the Holy Spirit gobierne nuestras to vidas, govern our lives, que si le entregamos al Señor nuestros and pensamientos we give God our thoughts, y llevamos esos pensamientos, como dice, a la presencia de Dios, and if we give those thoughts to God's presence, Dios nos va a dar lo que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra mente. God will give us what we need to have in our minds. Porque le entregamos nuestros pensamientos. because we gave Him our thoughts, Y no vamos a quedar en blanco. and we're not going to be left blank. Yes.
Necesitamos conectarnos con los pensamientos de Dios. We need to connect with God's thoughts. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu? How are we going to walk in the Spirit? ¿Separados de Él? Separate from ¿Con mis Him? pensamientos? With my thoughts? ¿Cómo voy a pelear una guerra? How am I going to fight ¿Con mis a war? pensamientos? With my thoughts? Mis pensamientos no pueden ser igualados con los pensamientos de Dios. My thoughts cannot be the same as God's thoughts. Porque sus pensamientos son más altos que los míos. Because His are higher than mine. Y cuando uno va a la And guerra, when one goes to war, uno tiene que ir con un conocimiento you claro. have to go with a clear conscience. ¿Con quién te vas a encontrar? With who you're going to encounter. Cuando tú vas a la When you guerra, go to war, tú no puedes ir solamente con tus you emociones. cannot go with your emotions. Tú tienes que ir con una claridad en tu mente You have to go with the clarity of y mind un enfoque and a total total focus que tú vas a lograr obtener tu victoria. that you will obtain your victory. Que cuando los dardos llegan, That when the darts no te come, van a tocar. they will not touch you. Por eso es importante la transformación de la forma en que nosotros pensamos. That's why it's important for the transformation of our thoughts. Primera de Corintios 2:14 dice, 1 Corinthians 2, verse 14. dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede ¿qué? Entender, porque se han de discernir espiritualmente. But people who aren't spiritual can't receive these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. En orden para que nosotros podamos obtener victorias In order for us to obtain victories en las luchas que estamos pasando, in the fights that we're en going las through, guerras que estamos teniendo, and in the wars that we are having, Pablo dice claramente Paul says clearly que el hombre que es natural, that the man who is natural, o sea, el hombre que no ha sido nacido de nuevo, the man that has not been born again, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. he cannot receive the truths from God's Spirit. Por eso es importante nacer de nuevo. That's why it's important to be born again. Por eso aun cuando tú estás tratando de hablar a alguien acerca del poder de Dios, That's why when you're trying to talk to someone about God's power, del amor de Dios, God's love, de los milagros de Dios, God's miracles, aquel compañero de trabajo no te puede entender that coworker is not going to understand porque you no ha sido nacido de because nuevo. he has not been born again. Pero el que es nacido de But nuevo the one who is born again empieza a caminar en el Espíritu de Dios, begins to walk in God's tiene Spirit, una nueva naturaleza has a new nature, y por causa de la nueva naturaleza, and because of their new nature, él va a poder he will be able to alinearse align himself con el Espíritu de Dios, with God's con Spirit, los planes de Dios, with God's con los plans, pensamientos de with Dios. God's thoughts. Por eso dice Pablo That's why Paul says que el hombre natural, that the natural natural man, para él, cuando escucha estas cosas, when he hears these things, para él son locura, for him it is foolish porque no la puede entender, because he cannot understand porque it. se han de discernir espiritualmente. For it's only for those who are spiritual to understand. Y Dios está diciéndonos hoy en este día, And God is telling us today, es tiempo de salirte de tu zona de confort. it's time to get out of your comfort Es zone. tiempo de liberarte de tu forma de pensar. It is time to be free of your thoughts. Es tiempo de hacer que Dios tome la rienda de tu vida It's time for you to allow God to take the reins of your life para poder caminar con lo que Él tiene para nosotros en este to tiempo. walk in what He has for us at this time. Si vamos a ver victorias, If we're going to see victories, tenemos que alinearnos con Dios we must align ourselves with y con God su palabra. and His Word. Si queremos derribar a ese gigante, If we want to throw down that giant, ese problema que estás pasando ahorita mismo, that problem that you're going que through es right algo now, gigantesco para ti, that it is enormous to you, es necesario que te alinees con Dios. it is necessary that you align with God. Porque solamente alineándote con Dios, Because
by allowing yourself to align with podrás God, discernir espiritualmente. you will be able to discern spiritually. Y Dios te podrá dar las And estrategias God will be able to give you the strategies para combatir efectivamente. to effectively combat the enemy. 1 Corintios 2, nuevamente en el capítulo 2, verso 9. Once again in 1 Corinthians chapter 2, Quiero verse que la 9, palabra de Dios hoy nos ministre. I want God's word to minister Porque to la us. palabra de Dios es clara, Because God's word is clear. no es complicada. It is not complicated. Somos nosotros que lo complicamos. We are the ones that complicate it. Y si queremos ganar victorias, And if we want to gain tenemos victory, que agarrar la palabra tal como lo we dice. must take hold of the word as it speaks. Porque or la says. misma palabra de Dios Because God's word es una arma poderosa is a powerful weapon contra las acechanzas del maligno. against the advances of the enemy. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al 14. 1 Corinthians 2, 9 to 14 says, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas, son las que Dios ha preparado para los que le aman. That is what the scripture means when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him. Pero Dios, verso 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Verse 10, but it was to us that God revealed these things by his Spirit, for his Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. Presten atención. Pay attention. La palabra de Dios es The clara. word of God is clear. Como hijos de Dios, As children of God, tenemos todo lo que necesitamos we have everything that we need para combatir efectivamente. to fight effectively. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. No one can know a person's thoughts except that person's own spirit. And no one can know God's thoughts except God's own spirit. Por eso es importante That's why it's important conocer a Dios, to know God, vivir una vida que le agrada a to Dios, live a pleasing life to porque God. Él quiere revelarnos sus secretos. Because he wants to reveal his secrets. Él quiere darnos lo que necesitamos en los momentos críticos. And he wants to give us the things that we need in our critical Pero moments. tenemos que estar conectados con el Espíritu de Dios. But we have to be connected to God's Spirit. Verso 12. Verse 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. It's verse 12. And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. Verso 13. Verse 13. Lo cual también hablamos, no son palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. When we tell you these things, we do not use words that come from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's words to explain spiritual truths. Así que usted deje de estar peleando con tu marido, Stop fighting with your deje de partner estar peleando con tu jefe, and your boss. deje de estar peleando con tus hijos. Stop fighting with your children. Hijos, deja de estar peleando con sus padres. Children, stop fighting with your Tu parents. pelea no es con carne. Your fight is not Tu with pelea flesh. no es con sangre. or blood. Tu palabra no son con humanos. Your words are not Tu with palabra humans. son con las huestes del mal. That they are with the rulers of evil. Y Dios nos ha dado And God has given us armas weapons, espirituales. spiritual weapons, Armas para utilizar contra las obras de las tinieblas. weapons to use against the works of darkness. El reino de Dios dice en el libro de uno de los evangelios de San Juan, Mateo 11 más bien. The book of Matthew 11 El says, verso 12. in verse 12, Dice, el reino de Dios sufre violencia
Desde los días de Juan el Bautista, from the days of John the Baptist, hasta ahora. Desde los días de Juan el Bautista, se pueden imaginar, desde los tiempos de los discípulos, los tiempos de Jesucristo, desde ese tiempo ha empezado la guerra espiritual, desde el nacimiento y mucho antes del nacimiento. So sorry. It says, and from the time John the Baptist began preaching until now, this is before the birth of Or even before the birth of Jesus. Teníamos guerra espiritual we constante. had constant spiritual war. En el Antiguo Testamento vemos las guerras. And we can see it in the Old Testament. Guerras espirituales Spiritual y aún wars. guerras físicas. And even physical Así wars. como el físico existe, Just as the physical exists, así tan real es lo espiritual también. there's the reality of the spiritual warfare as well. Por eso dice el escritor de Mateo, That's why the writer of Matthew said it. dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. It says, the kingdom of heaven has been forcefully advancing and the violent people are attacking it. ¿Cuántos valientes hay aquí en esta mañana? How many Aleluya. valiant folks are here ¿Cuántos this valientes morning? están escuchándome hoy? And how many are listening to me Dios now? nos ha dado la autoridad God has given us the de authority arrebatar de las garras del to maligno uproot the enemy todo lo que nos pertenece. from everything that belongs to us. Acabamos de leer primera de Corintios, ahora vamos a ir a segunda de Corintios, So now we're going to go to 2 Corinthians capítulo 10, chapter 10, versos 4 y 5. verses 4 and Tenemos 5. que conocer la palabra. We have to know the word. Mira, esto es una arma poderosa. Look, this is a powerful La weapon. Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. The Bible says my people perish for lack of knowledge. Cada cosa tiene un manual. Everything has a manual. Tu aparato celular tiene un manual. Your cell phone device has a La manual. tableta tiene un Your manual. tablet has a Tu manual. nevera tiene un Your manual. refrigerator Tu has a estufa manual. tiene un Your manual. stove has a manual. Mire, todo viene con un manual para armar tu baño. Everything has a manual, even your bathroom. Para armar un baño hay un manual. There's a manual to Para set up your armar bathroom. una construcción To do de construction. una puerta tal vez, For a door, perhaps. tiene un manual. There's a manual. Todo viene con tornillos, Everything algunas has cosas screws. con diferentes partes que le faltan. And different parts that it might be missing. ¿Cuál es el manual humano? What is the human's manual? ¿Cuál es el manual de los cristianos? What is the manual for the ¿Cuál es Christians? el manual de los hijos de What is the Dios? manual for God's children? La Biblia, The Bible. la sagrada palabra de The Dios. sacred word of No es un God. cualquier manual. It is not just No es any un manual. cualquier libro. or any book. Es el libro de los It libros. is the book of No books. hay otro libro que pueda ser comparado con la Biblia. There's no other book that can compare to the Bible. La palabra de Dios. God's word. Conozca la palabra de Dios. Know God's Y word. cuando conoces la palabra de Dios, And when you know God's word, conocerás quién es tu enemigo. you will know who your enemy is. Segunda de Corintios 10:4 dice: 2 Corinthians 10:4 says, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corinthians 10 verse 4 says, we use God's mighty weapon, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Así que si alguien te critica, So if someone criticizes you, oiga, no le presta atención, es puro ruido. look, don't pay attention to them. It's just noise. Oiga el sonido del Espíritu de Dios. Listen to the sound of the Holy ¿Qué es Spirit. lo que te está diciendo cuando te critican? What are they saying to you when they're criticizing you? ¿Qué es lo que te está diciendo la palabra de Dios o la voz de Dios? What is God's word or voice saying Cuando to you alguien ha mentido contra ti. when someone has lied against you? ¿Qué te dice la palabra de Dios cuando alguien te ha insultado? What does God's word say when someone insults you? Hay una porción que dice si alguien te da una cachetada, dele la otra para que te den de nuevo. There's a scripture that says if someone slaps you across your cheek, give them the other cheek so that they can give you another slap. Pero ¿sabes qué? But do you know what? Has entendido entonces You've understood que tu guerra no es con ellos. that your
war is not against them. Tú no estás caminando gobernado por tus pensamientos. You are not being governed by your thoughts. Estás siendo gobernado por el Espíritu de Dios. You are being governed by the Holy Spirit. No estás dejando que tus deseos carnales te gobiernen. You're not allowing your fleshly desires to govern you. Ahora, el que es hijo de Dios Whoever is a child of God, tiene they have autoridad, authority, tiene dominio propio. they have self-control, Puedes ejercer tu dominio propio and they can exercise their self-control por la dirección del Espíritu Santo. by the direction of the Holy Spirit. Porque Él habita en ti. Because he abides in you Él habita en mí. and in me. Y por esa razón, And for that reason, no le puedo dar rienda suelta a mi lengua. I cannot just lose my tongue para ir contra el que me habló mal. to go against the person that spoke bad about me. Si voy a abrir mi boca, If I'm going to open my voy a mouth, abrirlo contra Satanás y sus demonios. I'm going to open it against Satan and his demons. Porque yo sé quién está detrás de esa persona. Because I know who's behind that person. Por eso es importante nacer de nuevo. And that's why it's important to be born again. Porque vas a poder discernir. Because you'll be able to discern. Podrás entender que esto no es con tu fuerza, esta guerra, esta pelea que estás llevando. And you'll understand that this fight is not against flesh Sí, no es contra esa persona, or against that person, pero es contra los demonios que están usando esa persona. but it's against the demons that it's being used by that Pero person. Pablo nos exhorta y nos dice Paul exhorts us and tells us que Dios nos ha dado armas de milicias. that God has given us mighty weapons. Dice que no son carnales. He says that they are not carnal. No es como agarrar un bate que quiero darle duro a esa persona que me acaba It's not like picking up a de hacer bat mal. and hitting No, the person that's trying en to do el wrong. espíritu In the spirit, yo tomo la palabra de Dios I take God's word y ordeno en el nombre de Jesús and I ordain it in the name of Jesus, que ese espíritu suelte a esa persona. that spirit loosens that person. Que esa persona quizás sigue hablando, que enmudezca en el nombre de Jesús. If that person keeps talking, that they be muted in the name of Jesus. Ese es el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. This is the authority and the power that God has given us. Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Verse 5. Paul says we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture the rebellious thoughts and teach them to obey Christ. La guerra espiritual se pelea a nivel espiritual y no carnal. Spiritual warfare is fought in the spirit and not in the flesh. Juan 10:10. John 10:10. Dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. The word of God in John 10:10 says the thief's purpose is to what? Steal, kill, and destroy. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. My purpose is to give them a rich and satisfying life. El enemigo tiene 7 órdenes The enemy has 7 orders contra nosotros. against us. Está buscando, He's searching, primeramente, producir firstly, to produce resistencia. resistance. Segundo, frustración. Second, frustration. Tercero, bloqueo. Third, blocking. Cuarto, tentación. Fourth, temptation. Quinto, hechizos, spells. Fifth, spells. Sexto, hurtos. Sixth, steals. Y el último, destrucción. And the last, destruction. Ese es nuestro enemigo. That is our enemy. Pero Cristo nos ha dicho a But nosotros Christ has told us que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. that He has come to give us life and life more abundantly. Dios no quiere que nos quedemos donde estemos. God does not want us to remain where we are. Él nos ha dado la autoridad contra las huestes del mal. He has given us authority against the The evil. rulers of darkness. Sí, y Él desea que ejercitemos nuestra autoridad contra ellos. and He desires us to exert our authority over them. Pero el enemigo está buscando cómo neutralizarlos, But the enemy is trying to find a way how to neutralize cómo us, paralizarnos. how to paralyze us. Pero no así va a ser con nosotros los hijos de Dios. But He won't be able to do it with the children No of en God. esta casa. Not in this house. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Porque las armas de mi milicia
Because the weapons of warfare no son are not carnales, carnal. son poderosas en Dios They are powerful para in God destrucción de for the fortalezas. destructions of Efesios strongholds. 6:11. Ephesians 6:11. Volvamos donde empezamos. We return to where we began. Efesios capítulo 6, verso 11. Ephesians 6:11. Pablo exhorta a la iglesia. Paul exhorting the church. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. La palabra vestir, The word dress, dress, o vestimenta, or dress, armor, se usa para describir la acción de ponerse ropa. it is used for the action of putting on clothing. Todos sabemos eso. We all know this, right? Yeah. Vístate, ponte algo, Dress, put something on. ya sea una prenda, Whether it's jewelry, yes, específico o la ropa completa. A veces es una porción del cuerpo que uno va a vestir. or maybe it's a portion of the body that one is going to dress themselves. Pero también puede referirse a la manera en que alguien se viste But it's also referred to the way that someone is dressed o a la ropa que alguien lleva puesta. or the clothing that someone is wearing. Pablo describe al creyente Paul is describing to the el believer vestido como un soldado romano, the dressing of a Roman soldier con toda la armadura with all the armor para ir a la guerra. to go to war. Es que Pablo It's entendió because Paul understood con mucha claridad with much clarity que estamos peleando contra algo invisible, that we are fighting against something that's invisible, pero se manifiesta en los hombres. but it manifests in men. El enemigo siempre tiene que buscar a alguien The enemy is always searching for someone para hacer sus artimañas, To para do- hacer sus maldades. to do his evil. Siempre va a buscar a alguien. He's always going to search for Y lo someone. más triste muchas veces, And the sad thing is, many times, busca a los que más están cerca de ti. he finds those that are closest to Es que you. ya tú vas a empezar a entender un poquito más sobre la guerra espiritual. You're going to understand a little bit more about spiritual warfare Porque siempre él va a buscar algo que te va a doler más. because he's going to find something that's going to hurt you the most. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que andar por el Espíritu y no por la carne, no por nuestros pensamientos, That's why the Word of God says that we should walk by the Spirit and not by the flesh, not by our thoughts, para poder discernir espiritualmente. to be able to discern spiritually. La obediencia te da la autoridad para vencer al enemigo. Obedience will give you the authority to conquer the enemy. Efesios 6, verso 10 ahora. Ephesians 6 verse 10 now. Pablo exhorta Paul is exhorting, y dice: and he says, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. a final word, be strong in the Lord and in his mighty power. Esa palabra fortaleceos en el Señor, That word, be strong in the Lord. ¿cómo voy a poder fortalecerme en el Señor How can I be strong in the Lord si no hablo ni con Dios? if I don't even talk to Si no God? tengo una vida de oración, If I don't have a prayer life? no estudio la palabra, I don't study the no word. leo la palabra, I don't read the no word. medito la palabra, I don't meditate no on the invoco word. el nombre del I don't Señor. invoke the name of the Lord. Vivo siempre con la cabeza cabizbaja, I always live with my head down, constantemente luchando conmigo mismo. constantly fighting with myself. Muchas veces el enemigo te pone a pelear contigo mismo. A lot of times the enemy is allowing you to fight with yourself. Y por falta de discernimiento, And because of lack of falta de discernment conocimiento, and of knowledge, te tiene dando círculos, you're walking in circles, confundido. confused. Pero no más. But no more. Hoy se termina. It ends En today. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Conozca la palabra. Know the word. Sepa el Dios al que tú estás sirviendo. Know the God that you are serving. Que te está diciendo hoy, That is telling you today, fortalézcate en mí be strong in y me en el poder de mi fuerza. and in the power of my Es might. que no es con espada, It's not with no a es con sword ejército, or mas army, es con el Espíritu de Dios but it's with the Spirit of que God ganarás tus batallas. that you will win your battles. Vestidos de toda la armadura de Dios, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar como firmes. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the Yes. enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. Aquí tenemos un ejemplo, una soldada Here we have an example of a soldier. por eso lo pudo decir con tanta firmeza y seguridad. That's why she can say it with such security, Ella certainty. estuvo ella en una guerra física. She was in a physical war. Y nunca me olvido el día que me llamó para decir quisiera regresar. And I remember the day, I'll never forget, she called me and she said, I want to go home. Yo le dije, amada hija, I told her, beloved daughter, tú estás en dos guerras. you are in two wars. Estás en el físico You are in the physical y estás en el espiritual. and the Y spiritual. no hay manera de regresar. And there is no way to come back. Pelea tus batallas Fight your battles en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Usando la palabra de Dios. Using God's Que es word. espada del Espíritu. That it is the sword of the Y cuando Spirit. tú empiezas a usar tu arma And espiritual, when you begin to use your oh, spiritual no armor, podrá ser comparado con el fusil que tú andas con tu mano it físicamente. cannot compare to Ah, porque es más poderoso lo espiritual because the spiritual is more powerful que el físico. than the physical. Así que tenemos mucho poder, So we have a lot of power, mucho respaldo a lot of backing de los cielos. from heaven. Porque la guerra espiritual no estamos solos. Because we're not alone in this Hay un spiritual ejército warfare. espiritual con nosotros. There is a spiritual army that is with Oh, que us. si Dios abriera nuestros ojos, Only if God can open our eyes, nuestros ojos espirituales, our spiritual para ver eyes, el respaldo angelical. to see the backing of the heavenly Los backing, ángeles guerreros the angels, the heavenly que angels están allí that are there, impidiendo los ataques. impeding the attacks, Que rebote todos los dardos de fuego del maligno. that they deflect the darts of the enemy. Tiene que rebotar en el nombre de Jesús. It must be deflected in the name of Jesus. Porque la Biblia me dice a mí Because God's word tells me, que aunque el arma se forje, although the weapon may no form, va a will prosperar. not prosper. Porque yo tengo agentes secretos. Because I have secret Yo tengo agents. agentes celestiales I have heavenly agents que me acuerpan en esta that guerra. are equipping me in this battle. No estoy sola. I am not Tú alone. no estás solo. You are not alone. No importa la guerra que estás It teniendo. does not matter the battle Dios that you're quiere in. recordarte God wants to que Él ha remind you enviado sus ángeles acerca de ti that He has sent His angels to be with para you, guardarte en todos tus to caminos. keep you in all your ways. Romanos 12 Romans 12 nos dice, tells us, verso 11 y 12, verse 11 and 12, en lo que requiere diligencia. Verse 11. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Nunca me olvido I'll never forget cuando me regresó la llamada when my daughter called me, nuevamente del lugar donde ella estaba. once again from the place that she was at. Conversaba con su hermana She Tabitha was talking to her sister Tabby, y ya iban a colgar. and they were about to hang up. Y dije, espérate. And I said, wait. ¿Cómo que tú has hablado con tu hermana y ella no ha hablado conmigo? How are you going to talk to your sister, but you can't talk with me? Yo quiero saber cómo ella está. I want to know how you Y doing. me pasó el teléfono. And Tabby passed me the Y phone. le dije, Dorcas, ¿cómo estás? And I said, Dorcas, how are Y you? Dorcas empezó a cantar. And Dorcas began to sing. Tú vienes contra mí You come con against espada me y jabalina, with a mas yo sword vengo contra ti and a spear. en el nombre del Señor. But I come against you in the name of the Lord. Yo Hallelujah. grité aleluya. And I shouted, Porque hallelujah. ella entendió Because she understood que su guerra
another weapon. La alabanza pone tus pies en la garganta de Satanás. And it places your foot on the enemy's throat. En su cuello cortas la respiración. And you cut off his circulation. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Levanta tu alabanza de Rise guerra up your praise of war contra el enemigo. against the enemy. Jesús nos dejó muchas armas. Jesus has left us many weapons. Nunca nos dejó desamparados. He has never left us Nunca nos dejó desarmados, que era lo que quería unarmed. decir. Inclusive antes de regresar al Even Padre, once he returned to the Father, después de la resurrección, after the resurrection, les dijo a sus discípulos he told his disciples en Marcos 16, in Mark 16, y les dijo, el verso 15, verse 15, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15. I read 15 and 16. Mark 16 and 15. Uh-huh. It says, and then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. Y estas señales, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. Mira, a los que creen significa los que han sido nacidos de nuevo. And verse 17 says, these miraculous signs will accompany those who believe. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, They will cast out demons in my name, and they will speak in new tongues. tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. They will be able to handle snakes with safety, and they will drink anything poisonous. It won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. Esa es la autoridad y el poder que Jesucristo nos delegó. That is the authority and the power that Jesus has relegated to us. Pero para que sea efectivo, But in order for it to be effective, para que pueda ser activado lo que acabamos de leer en Marcos 16, in order for us to activate what we just read in Mark 16, hay que creer. you must believe. Hay que creer que Dios, el Hijo de Dios, es el que nos ha dado la autoridad. You must believe that the Son of God is the one that gave us authority. Hay que creer en lo que Él nos ha dicho ya. We must believe in what He's already told us. Hay que creer en la persona de Jesús. We must believe in the person of Jesus. Porque la Escritura lo acaba de decir. Because the scripture just told El us, que creyere the one that y believes fuere bautizado será salvo. and is baptized will be saved. Y dice, mas en mi nombre echarán fuera demonios. In my name they will cast out demons. El nombre de Jesús no es cualquier nombre. The name of Jesus is not any ¡Ey! name. El mundo espiritual conoce ese nombre. Hey, the spiritual world knows Ha! that name. Ha! Cuando escucha a Jesús, When they hear Jesus, cuando escucha la sangre de Jesús, when they hear the blood of Jesus, salen huyendo esos demonios. the demons flee. Pero es que tú tienes que conocer al Jesús que yo estoy hablando. But you have to know the Jesus that I'm talking about. That's right. El Jesús que fue crucificado The Jesus that was en crucified esa cruz. on that cross. El que llevó nuestras enfermedades, That bore our el que llevó sicknesses nuestras dolencias, and our pains. el que pagó el precio de nuestros pecados. He paid the price for our Ese sins. es el Jesús a quien yo estoy hablando. That is the Jesus that I'm Y talking el que about. habló aquí el escritor en Marcos, And that spoke here in Mark, que delegó a sus discípulos who gave his el disciples derecho the right de usar su nombre. to use his No es name. cualquiera que puede usar su nombre. It's not anyone that can just use his name. Cualquiera persona puede decir su nombre, Any person can say his name, pero usar su nombre but to use his name como hijos de Dios, as children of God, nosotros tenemos el derecho we have the right en el mundo espiritual in the spiritual world usar su nombre contra las huestes del mal. to use his name against the rulers of darkness. Hay que alinearse You must align yourself con la palabra.
with God's word. Pero más que nada, But more than anything, hay que conocer al Dios de la palabra. you have to know the God of the word of Tener God. una relación con el Dios de la You palabra. have to have a relationship with the God of the word of God. Tengo mucho más, pero lo voy a dejar hasta aquí. I have a lot more, but I'm going to stop right Y yo here. quiero concluir. And I want to conclude. ¿Cuál es tu lucha? What is your ¿Con qué fight? estás luchando? With whom are you fighting? Tal vez estás teniendo luchas Maybe you're having battles con pornografía, with pornography, con sexo desenfrenado, loose sexually. Tienes luchas you have battles, fights con decir la verdad. with telling the truth. Siempre te encuentras mintiendo You find yourself always lying o exagerando or exaggerating o añadiendo algo or adding to something que es verdad, that is true, pero al añadirlo tú a algo más, but you're adding something additional. se convierte en una mentira. It turns into a lie. Y te encuentras en un círculo vicioso, And you find yourself in a vicious cycle, constantemente discutiendo con tu esposa, constantly fighting with your wife, discutiendo con el esposo, with your husband, con los hijos, with your children, con tus compañeros de with trabajo, your con coworkers, tus jefes. with your bosses. Es tiempo ya que entiendas, It's time that you now como understand, creyente primeramente, as a believer first, deja de escuchar ruidos. stop listening to the noise Empieza a oír la voz de Dios. and begin to listen to God's Empieza voice. a oír el sonido de Dios. Listen to God's sound. Y su sonido es: y estoy aquí contigo. And his sound is, I am here with you. Yo necesito que te conectes conmigo. I need you to connect with me. Toma mi palabra. Take my word. Es la arma que te he dejado. It is the weapon that I've left Usa mi nombre. you. Use my name. El nombre que es sobre todo The nombre. name that is above every name. Enciérrate en el lugar secreto. Close yourself in the secret place. Habla conmigo. Speak with me. Que yo soy tu Dios. Because I'm your God Quien te defiendo. who defends you.